Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien, profe? Bien. Mientras que se van sumando, tenemos 14. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ha ido leyendo? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Sí. Para este tema de derechos seguros, ¿basta con lo que vamos viendo en clase y eso? Porque, bueno, es un tema extenso, hay muchos antecedentes también y etcétera. Pero después el análisis de la ley 17418 de seguros y algunos antecedentes también, ¿no? Pero en general basta con lo de la clase. No. La respuesta a eso es no. Nunca basta lo de la clase. Las clases son el disparador para que ustedes se introduzcan en el tema. El tema forma parte del programa. Ustedes tienen que hacer una guía del programa y claramente ustedes tienen que tener como base la 17418. Pero si tu pregunta concreta es si el examen va a consistir en los temas que se dieron en clase, mi respuesta es no. Es el contenido de la 17418. Lo que se da en clase es un disparador, es una guía de temas. A veces para orientar el estudio, básicamente. Sí. El orientativo, para eso existe el programa. Si vos querés saber los temas de los temas, es el programa. Ahora, claramente, lo que se charla en clase son temas que generalmente los profesores son los que más, desde el punto de vista subjetivo, más importancia le damos, y hay una relación entre lo que uno da y lo que eventualmente puede tomar en el examen. Pero no deja de ser algo orientativo. Las preguntas del examen pueden estar abarcadas a cualquier tema que esté en el programa. Si no, no habría razón de ser para que exista un programa. Simplemente se tomarían exámenes sobre los temas que se dan en clase y eso no debería pasar en ninguna materia. Así es que, y hoy a la altura de las circunstancias en las cuales se vive en la sociedad, el acceso a la información con respecto a los temas está abierto. La internet te permite justamente acceder a todos los temas. Entonces, no hay ningún impedimento por el cual alguien pueda decir que los temas no están al alcance. Claramente, la función como docentes es que en la medida que ustedes o que el alumno estudie durante la semana, el momento que se encuentra frente al profesor es justamente para evacuar dudas. Por eso comienzo siempre diciéndoles que ustedes lo que vienen leyendo de la 17418, si tienen alguna duda, este es el momento de preguntarlo. Bien. Creo que la semana pasada no habíamos podido terminar el tema del riesgo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que hay escucho un poco de audio. No sé si habíamos empezado a hablar del tema del riesgo.
yo creo que les había comentado que riesgo e interés son elementos estructurales, son elementos esenciales dentro del contrato de seguro, que tienen una estrecha relación, ambos, que lógicamente son ambos conceptos que están muy discutidos en doctrina, no solamente en la doctrina argentina, sino en el derecho comparado, en la doctrina del derecho comparado. Tal vez más discutido todavía el tema del interés que el tema del riesgo, si es necesario que exista el interés al momento de celebrar o es simplemente al momento del siniestro. Es decir, hay toda una discusión, hasta le diría filosófica. Ustedes seguramente recientemente han visto, han dado contratos, así que deben recordar toda la discusión que hay con respecto al objeto de los contratos, o objetos de los actos jurídicos, ¿no? Porque nuestro actual Código Civil y Comercial nos remite al tema del objeto del acto jurídico, y hay toda una doctrina clásica en la cual hasta se discute si existe el objeto de un contrato, ¿no? Por mencionarles alguna doctrina, no sé, para Salvat o para Fontana Rosa, por ejemplo, eran de la tesitura que directamente no existía el objeto del contrato, sino simplemente del contrato existían los efectos, no el contrato. Entonces, no quiero entrar en toda esa discusión porque es larga, porque no es unívoca, hay opiniones para todos. Pero claramente el contrato de seguro tiene un objeto, tiene una causa, que sobre eso también les había comentado que existe una discusión. Ahí van a encontrar autores que entienden que el objeto es el riesgo y otros autores que van a considerar que el objeto es el interés, y viceversa. Pero claramente, independientemente de la calificación que le encontremos, si el objeto es el riesgo o es el interés, sí existe un riesgo y sí existe un interés. Después habrá distintas legislaciones que lo consideren si es estructural, si es esencial, si es un motivo de nulidad del contrato o es un contrato de terminación del contrato, por ponerles un ejemplo y que entiendan a qué quiero decirles. De acuerdo a nuestra legislación, por ejemplo, el artículo 2, que plantea que pueden ser objeto del contrato de seguro todos los riesgos si existe interés asegurable, nos hace entender que al momento de celebrarse el contrato, ambos requisitos tienen que estar presentes, es decir, el riesgo y el interés al momento de celebrarse el contrato. Por ejemplo, para la última legislación chilena, el interés es necesario que exista al momento del siniestro, no al momento de la celebración. Entonces, gran parte de la doctrina chilena considera que el interés asegurable en realidad no es un elemento esencial o estructural, sino es un modo en el cual se termina el contrato, porque si no existe interés asegurable al momento del siniestro, el contrato se debe terminar. Entonces, no lo consideran como un elemento esencial para la celebración del contrato de interés, pero es toda una cuestión de discusión. Habíamos planteado el tema de, lo último que habíamos visto la semana pasada era el tema del método para determinar el riesgo. Y claramente la limitación de la extensión de la cobertura asegurativa está dada por la determinación del riesgo. Es decir, determinar el riesgo requiere de un entramado de enunciados descritos, por supuesto, en forma positiva, en algunos casos en forma positiva, y en otros estará en forma implícita. Cuando uno describe en forma positiva, significa que está describiendo, está determinando un riesgo, y por contraposición, todo lo que no se encuadre, no se enmarque en esa descripción, estará implícito como que está excluido, por supuesto. Entonces, hay una descripción positiva, describiendo algo, describiendo el riesgo, ese estado de riesgo, y todo lo que no esté implicado en esa descripción forma parte de algo que no forma parte de la cobertura que está obligado el asegurador a cumplir. Es decir, de esa descripción del riesgo
el asegurador denomina riesgo cubierto o riesgo asumido, que lo hace en forma positiva, y en este caso puede ser un ejemplo el de que el asegurador indemniza el daño causado a los bienes por acción directa o indirecta del fuego. Es decir, eso, ahí está haciendo una descripción positiva de cuál sería el estado del riesgo para un tipo de cobertura, en este caso el seguro de incendio. Exclusión de cobertura implícita, exclusión de cobertura implícita, estaría denominado el riesgo, como dijimos recién, en forma positiva, pero quedan excluidos en forma implícita todos los riesgos que no se ajustan a esa descripción. En el caso del seguro de incendio, el asegurador no indemnizaría ningún daño que no sea causado por la acción directa o indirecta del fuego. En este caso es una exclusión implícita del riesgo. Y después, el tercer método de determinar el riesgo es a través de las exclusiones de cobertura en forma directa. En este caso, las cláusulas de exclusión de cobertura, que forman parte del mecanismo, forman parte del mecanismo de la individualización, deben estar redactadas, habíamos dicho, creo que lo habíamos llegado a comenzar a mencionar la semana pasada, deben estar redactadas en forma inequívoca, con la mayor precisión y claridad posible, deben atender porque claramente estos casos, de esta descripción de exclusiones de cobertura, estamos en presencia de casos de no garantía o de no seguro, ¿no? Que creo que les había mencionado el caso de las coberturas que no tenían como objeto la cobertura del cónyuge del asegurado. Creo que eso lo habíamos llegado a ver. Ahora, una cosa son cláusulas de exclusión de cobertura y otra cosa son cláusulas de limitación de responsabilidad. La exclusión de cobertura implica una limitación del riesgo, la exclusión de cobertura. Es decir, forman parte del objeto de la causa del contrato de acuerdo a qué postura se enrole. En cambio, una cláusula limitativa de la responsabilidad tiene como objetivo atenuar parcial o totalmente la obligación del deudor. En realidad, una cláusula limitativa de la responsabilidad forma parte de los efectos del contrato. Y acá entramos, creo que es lo que no habíamos podido ver la semana pasada. Rápidamente vamos a hacer una breve descripción de lo que son exclusiones de cobertura. Que para aquellos que han tenido a la vista alguna póliza, es bastante complejo el articulado de las cláusulas de exclusión de cobertura. Radica claramente la importancia de las exclusiones de cobertura porque son supuestos de no seguro, de no garantía. Y esas exclusiones de cobertura forman parte justamente de la individualización del riesgo o del estado del riesgo. Son casos de no seguro, de no garantía, que están individualizando el riesgo. Claramente estas Doctor, sí. una duda. Con las implícitas, ¿qué diferencia habría con estas últimas? ¿Que estarían descriptas nada más? Porque las implícitas también serían no seguros, ¿o no? Exactamente. Pero la diferencia entre las implícitas y en este caso las que son en forma directa, están directamente explícitas en el contrato, es que las implícitas se dan por default. Es decir, cuando no se ajustan a la descripción positiva, se entienden que está excluido. Por ejemplo, en el caso que yo les puse del seguro de incendio, por ejemplo, si el riesgo es todos los bienes que están dañados a consecuencia de directa e indirectamente de la acción del fuego, o de su mecanismo para prevenirlo o para combatirlo, si todo otro riesgo, todo otro daño a otros bienes que no sea consecuencia del fuego, están excluidos. No sé si me exclusión de cobertura. ¿Cómo? Sí, decime. No, perdón, no lo quería superponer, pero se me tilda. Está bien. El caso de exclusión de cobertura implícita sería como la no existencia del riesgo que abarca,
el seguro, y en el caso de la exclusión directa sería como que sí ahí está el riesgo, existe el riesgo que se tiene en cuenta para el contrato de seguro, pero hay alguna característica que lo hace que no sea responsable. ¿Sería así? Sí, les pongo un ejemplo muy burdo, que tal vez no se ajuste a la realidad, pero lo pongo como para ejemplificarlo. Supónganse un seguro de robo de automotor. El estado de riesgo sería el robo del vehículo, pero nada se habla, por ejemplo, del concepto de hurto. Es decir, todo el mundo ha dado, creo que ustedes a esta altura todos han dado penal, hay una gran diferencia entre el robo y el hurto, que es el tema de la violencia. Si el riesgo cubierto es el robo, que es el desapoderamiento de la cosa con violencia, el hurto no estaría contemplado. Es decir, ese riesgo no está contemplado. Es decir, implícitamente no es necesario que exista una cláusula de exclusión de cobertura explícita que diga el hurto no está cubierto. Se entiende que si lo que está cubierto es el robo, el hurto por default no estaría cubierto. ¿Se entiende? Es un ejemplo burdo, pero para que se entienda la diferencia entre una descripción positiva, que sería seguro de robo, una implícita, si todo lo que no es robo estaría implícito, y la exclusión de cobertura, por ejemplo, sería, en el caso que les estoy mencionando del robo, es, por ejemplo, no te cubre, por ejemplo, en caso que hayas dejado el vehículo estacionado en la vía pública con el vidrio abierto y con las llaves puestas. Eso es una cláusula de exclusión de cobertura directa, porque hay una cláusula que lo indica, que dice que si vos dejás el vehículo con las llaves puestas y el vidrio bajo, el asegurador no indemnizará. ¿Se entienden las tres diferencias? Ahora, esas exclusiones de cobertura directas, las exclusiones directas, pueden ser de fuente normativa o convencional. Es decir, va a haber algunas exclusiones de cobertura que están en la propia ley, en la propia 17418, y a su vez hay exclusiones de cobertura que figuran en la propia póliza, es decir, son convencionales, es decir, asegurado o tomador y asegurador pactan en la póliza determinadas cláusulas que hacen a la exclusión de cobertura. A su vez, estas exclusiones de cobertura en forma directa, que tanto sean de fuente normativa o de fuente convencional, pueden ser de naturaleza subjetiva, objetiva, temporal o espacial. Es decir, vamos a encontrar exclusiones de cobertura que hagan o que tengan su fundamento en una cuestión personal del propio tomador o del propio asegurado, por algún tipo de circunstancia intrínseca, pero que hace referencia a la persona propia del asegurado o del tomador. Puede haber razones objetivas que nada tienen que ver con la circunstancia del asegurado o del tomador, y a su vez puede haber exclusiones de cobertura desde el punto de vista temporal o espacial. Las subjetivas son aquellas que responden a razones morales, de orden público o de política legislativa. Es decir, causales objetivas que hacen referencia, como recién decía, al sujeto, pero que no pueden extenderse a otras personas. Por ejemplo, el artículo 114 de la ley. Si lo tienen ahí, por favor, y alguien lo puede leer, que es muy interesante. ¿Alguien puede leer el artículo 114? Sí, doctor. Dolo o culpa grave. El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Bien, fíjense que acá hay un tema muy interesante.
El artículo, este 114, claramente está marcando una exclusión de cobertura de índole subjetiva, y que marca que el asegurador se libera si el hecho, si la concreción del riesgo, que es el siniestro, se provoca con dolo o culpa grave. Si ustedes se ponen a pensar, en cuál sería una causal de culpa grave, ¿cuál es la primera que se les ocurre? ¿Cuál es la causal que en los seguros, sobre todo de responsabilidad civil de vehículo, cuál sería una situación de culpa grave? Manejar borracho, por ejemplo. Exactamente. Esa es la causal más, tal vez, que más marketing tiene con respecto a la culpa grave. Profe, cuando sale sabiendo que no tiene frenos, por ejemplo, con las luces rotas, o sea, cosas también o no. Ahí se me dificulta un poco más, no conozco casos de jurisprudencia que manejar sin frenos o con luces rotas. Recuerdo, sí, algún caso que ha planteado alguna compañía de seguros en algún hecho, por ejemplo, de algún camión, por ejemplo, que esté en la ruta, por ejemplo, que no tenga las luces de stop traseras, y eso ha generado que el vehículo no viera el camión y lo embistió de la parte de atrás y trajo como consecuencia el fallecimiento de algún ocupante del vehículo que embistió. Y ahí la compañía de seguro del camión trató de endilgar culpa a la empresa de transporte. Pero no es lo más común. Pero el caso de ebriedad, sí. Es un caso bastante paradigmático del tema de la culpa. Fíjense que el artículo 114, y acá entra un tema eminentemente práctico, pero que no deja lugar a dudas, no hay duda con respecto a esto, está hablando del asegurado. Entonces, cuando las exclusiones de cobertura son subjetivas y hace mención al sujeto, este artículo 114, por disposición del 158, es un artículo que solamente puede ser modificado en beneficio del asegurado. Entonces, ¿qué pasaría si el que conduce el auto es el hijo del asegurado, es un amigo, es el cónyuge, es cualquier persona y está borracho? La compañía de seguro puede liberarse. ¿Qué les parece? ¿El asegurador se libera si el conductor maneja en estado de ebriedad pero no es el asegurado? No, porque por el artículo 158 solo puede beneficiar al asegurado. Exactamente. Entonces, tema muy importante en el cual para que el asegurador pretenda liberarse a consecuencia de un siniestro que medie dolo o culpa grave por el hecho, en el hecho, exista dolo o culpa grave en el hecho, en la provocación del hecho que genera la responsabilidad del asegurador, es fundamental que esa causal la haga el asegurado. Porque cuando la ley ha querido mencionar a los terceros, o ha querido mencionar al tomador, o ha querido de alguna manera distinguir a alguna de las partes, lo ha hecho expresamente. Pero en el 114 solamente menciona la figura del asegurado. Entonces significa que las exclusiones de cobertura de índole subjetivas se menciona específicamente la orden del asegurado. No podría verse, por más que en las pólizas, y de hecho hay innumerables jurisprudencias en las cuales se la tiene por no escrita, por más que en la póliza el asegurador quiera poner que el conductor del vehículo, o quiera poner que el asegurado o la persona que conduzca el vehículo con autorización del mismo cometa dolo y culpa grave,
y eso es muy común en las pólizas, si ustedes leen las pólizas, es muy común que en las pólizas se ponga que el asegurado o la persona que con autorización del asegurado conduzca el vehículo y maneje en estado de ebriedad, libera al asegurador, esa cláusula no es válida, por el principio del 114 y del 158, y en eso no hay jurisprudencia. Podrán encontrar algún caso de jurisprudencia muy vieja, de juzgado, por supuesto, de primera instancia, pero ya no hay ningún tipo de duda, tanto las cámaras, las cortes provinciales y la corte de naciones, claro, es muy claro este principio. Ejemplos otros ejemplos de este tipo de cláusula de fuente, en este caso, como estoy mencionando el 114, claramente estoy haciendo mención a fuentes normativas, porque están dentro de la 17418. Es decir, está el artículo 70, si alguien viene, por favor lea el artículo 70, que habla de provocación del siniestro. Fíjense lo que dice el artículo 70, es otra exclusión de cobertura de índole subjetiva. Provocación del siniestro. El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado. Fíjense que acá no está hablando del asegurado, está hablando del tomador o del beneficiario. ¿Se entiende la diferencia? El 114 puntualmente estaba hablando de responsabilidad civil, y acá estamos hablando de provocación del siniestro, dentro de la parte general de los seguros de daños patrimoniales. Otro ejemplo es el 105, que es en el caso del seguro de animales, es decir, el del maltrato animal. Si alguien tiene el 105, alguien lo puede leer rápidamente, es otra cláusula de exclusión de cobertura de fuente normativa. Maltratos o descuidos graves del animal. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si maltrató o descuidó gravemente al animal dolosamente o por culpa grave, especialmente si en caso de enfermedad o accidente no recurrió a la asistencia veterinaria, cita el artículo 104, excepto que su conducta no haya influido en la producción del siniestro ni sobre la medida de la prestación del asegurador. Este es otro claro ejemplo de exclusión de cobertura de fuente normativa de índole subjetiva, porque está haciendo referencia de una actitud que tiene que tomar el propio asegurado. Otro ejemplo es el 127, inciso 3, cuando hace referencia al seguro de transporte, es decir, la culpa del cargador. Está calificando una actitud de una parte, pero de índole subjetiva. Si alguien tiene, por favor, 123, inciso 3 de la ley. Es otro ejemplo de exclusión de cobertura de índole subjetiva. ¿Qué artículo, doctor, perdón? 127, inciso 3, apartado 3. Culpa o negligencia del cargador o destinatario. Las partes pueden convenir que el asegurador no responda por los daños causados por simple culpa o negligencia del cargador o destinatario. Sí. Todos estos ejemplos son exclusiones de cobertura de índole subjetiva. Las objetivas, las exclusiones de cobertura objetivas, son aquellas en realidad que hacen referencia en realidad a la naturaleza o a la causa del evento, sin tener ningún tipo de actitud subjetiva o elemento de alguna de las partes. Por ejemplo, artículo 71 de la ley, que está hablando, por ejemplo, de la guerra o el motín, o el artículo 86, párrafo 1, cuando habla del terremoto o de la explosión, o el artículo 100, cuando habla de los seguros de animales a los daños causados por incendio o rayo, o el artículo 66, cuando habla del vicio propio de la cosa en el transporte. Es decir, son todas exclusiones de cobertura de índole objetiva, porque acá no es necesario que haya una actitud ni del tomador, ni del asegurado, o del tercero, o del beneficiario. Es un hecho objetivo. Daños causados por terremoto o guerra. Esos daños no son cubiertos por el asegurado. Entonces ahí hay un hecho objetivo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que existir un terremoto. En caso de terremoto, el asegurador no va a cubrir. Es un hecho objetivo. Nada tiene que ver con una actitud, con una conducta que tiene que realizar alguna de las partes. ¿Se entiende la diferencia?
Después también existen exclusiones de cobertura desde el punto de vista temporal. Ahí es claro, están constituidas por aquellas que refieren al tiempo de garantía asegurativa. Por ejemplo, lo vemos en el artículo 90 de la ley con el seguro de agricultura. Marca, por ejemplo, que la cobertura asegurativa va a estar hasta que se levante, por ejemplo, la cosecha. Es decir, hay un tiempo en el cual, pasado ese tiempo, se excluye de garantía. Y las espaciales, las exclusiones de cobertura desde el punto de vista espacial, están relacionadas con el espacio territorial donde el asegurador mantiene su garantía. Por ejemplo, una cláusula de fuente normativa es el artículo 122. Si alguien lo tiene ahí, por favor, léalo, para darse cuenta cómo sería una exclusión de cobertura desde el punto de vista espacial. ¿Alguien puede leer el 122, por favor, en el seguro de transporte? Cambio de ruta y cumplimiento anormal. El asegurador no responde de los daños si el viaje se ha efectuado sin necesidad por rutas o caminos extraordinarios o de una manera que no sea común. Bien. Fíjate que este artículo, entonces, fíjense que este artículo, el 122, ¿qué está haciendo referencia? Está haciendo una exclusión de cobertura desde el punto de vista del espacio. Está indicando que el asegurador, si el cargador o el transportista no cambian la ruta acordada, los daños que se provoquen fuera de ese espacio no tienen cobertura. Esa es una exclusión de cobertura desde el punto de vista espacial. Todos estos ejemplos que yo les he estado mencionando lo son desde el punto de vista normativo. ¿Por qué? Porque figuran en la propia 17.418. Y las convencionales serán todas aquellas cláusulas que formarán parte de la póliza. Si ustedes tienen a mano un contrato de seguros, una póliza de seguro, se van a encontrar que hay cantidad de exclusiones de cobertura en las cuales no están en la 17.418, pero por el propio estado del riesgo, por la necesidad de la determinación o individualización del riesgo, se excluyen ciertas garantías. Perdón, profe. Sí. La exclusión de cobertura directa de índole o de naturaleza personal es plenamente convencional, ¿o no? En razón de que responde a un factor extrínseco o intrínseco de... ¿Las que son subjetivas o objetivas, decís vos? No, las que son de naturaleza personal. No habíamos visto 5, personal, objetivo, subjetiva, temporal y espacial. No, son o subjetivas, o objetivas, o temporales o espaciales. Entonces las personales están inmersas dentro de los factores subjetivos. Perfecto. Claro, lógico, porque están relacionadas con una conducta que alguna parte tiene que realizar. Manejar en forma culposa, provocar el hecho en forma culposa. Es decir, son subjetivas porque atienden a una persona determinada, es decir, a la conducta, requieren para su exclusión de cobertura la realización de una conducta por parte de una persona. Perfecto. Conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Ahí está haciendo referencia a una persona y a la conducta de una persona. Por eso que son subjetivas, porque atienden a la persona. Serán objetivas aquellas que en realidad no requieren de la situación o de la particularidad que alguna de las partes deba realizar una situación. La guerra, el motín, eso es objetivo, no tiene nada que ver con la conducta de las partes. Las subjetivas son cuando se requiere la conducta de alguna de las personas, y en ese caso, si son de fuente normativa, todos los ejemplos que les puse. El dolo, la culpa grave, las situaciones que pueden estar contempladas en la póliza. ¿Se entiende? Clarísimo. Sí. Perfecto, bien. Gracias. Eso, yo les mencioné, hasta ahora hemos visto el tema del riesgo como un elemento esencial o estructural. Y vimos recién, desde que el asegurado o el tomador declara el riesgo, y el asegurador lo individualiza para poder determinarlo y pasarlo a una póliza determinada. Es decir, lo termina determinando, lo termina individualizando a través del contrato.
Pero el primer hecho con el cual se encuentra el asegurador es con la declaración propia que hace el tomador del estado del riesgo. Esa declaración del estado del riesgo que hace el tomador o el asegurado, y que le da una especie de composición, de situación, de estado, para poder evaluarlo, en todas las legislaciones, existe un instituto que en Argentina se denomina reticencia, que está hecho en beneficio del asegurador, que es el momento en el cual el tomador declara el estado del riesgo. Ese es un instituto que está en beneficio del asegurador, y la razón que encuentra la legislación, la norma, la normativa, la razón de ser de ese instituto, es que existe una imposibilidad fáctica de que el asegurador pueda verificar en los hechos, en la práctica, todos los riesgos, todos los intereses que los eventuales asegurables le propongan para celebrar contratos. Entonces, el Instituto de la Reticencia o Falsa Declaración es un instituto que trata de compensar el eventual o posible vicio de consentimiento en el cual puede incurrir el asegurador. Porque si el asegurador presta consentimiento a un riesgo que no lo ha evaluado correctamente, pero a consecuencia de una reticencia o de una falsa declaración realizada por el tomador o el asegurado, la reticencia viene a corregir justamente ese vicio de consentimiento. Entonces, primer tema, el Instituto de la Reticencia es un instituto que está hecho en beneficio del asegurador y para corregir algún vicio del consentimiento sobre la declaración del estado del riesgo que haga el tomador o el asegurado. ¿Qué es la reticencia o la falsa declaración? Primero que no son conceptos... Sí, decime. Perdón, doctor. Lo del riesgo, declaración del riesgo, sirve para el monto que tiene que pagar el asegurado, ¿no? ¿Es solamente para eso? Que sepa el asegurador. O sea, para determinar el monto del contrato, cuánto tiene que pagar, digamos. Depende del riesgo si es mayor o menor. Claramente el riesgo es fundamental. Es fundamental que el asegurador evalúe el riesgo, porque en la medida que lo evalúa va a poder determinar primero el pago de la prima. Claramente el pago de la prima está en relación al estado del riesgo. No es lo mismo asegurar a una persona de 20 años que asegurar a una persona de 50. No es lo mismo asegurar a una persona que tiene una enfermedad patológica que una que no lo tiene. Entonces, la prima será mayor o menor de acuerdo a ese riesgo. Entonces, claramente, el riesgo es un elemento importante porque primero que fija el límite de la obligación del asegurador. Es decir, el asegurador lo evalúa para poder primero determinar la prima, es decir, cuánto tendría que pagar el tomador a consecuencia de la asunción del riesgo que tome el asegurador. Pero a su vez, claramente, ese riesgo, ese estado de riesgo que asume el asegurador, le va a marcar el límite justamente por el cual se va a ser responsable, es decir, va a marcar el límite de su obligación. Entonces, evaluar bien el riesgo es importante por la fijación de la prima, pero aparte porque es fuente de la obligación que hace el asegurador. ¿Se entiende, Gastón? Sí. Sí. Gracias. Bien. Entonces, acá es importante aclarar que este Instituto de la Reticencia es un instituto que fue debatido en doctrina y en jurisprudencia para la época que existía el proyecto del doctor Alperín.
no está redactado textual al original del proyecto. Es decir, el proyecto del doctor Alperín, que después se transforma en la 17418, fue un proyecto que yo les comenté que, si bien entró en vigencia en el 67, en octubre del 67, el proyecto es de la década del 50 y pasó por una comisión revisora, y esa comisión revisora modificó algunos artículos. Entre los artículos que modificó están los de la reticencia. Es decir, primera aclaración que hago, porque ahora le vamos a hacer una crítica al instituto, no forman parte del proyecto original del doctor Alperín. Son tratados, si bien los efectos de reticencia y falsa declaración tienen efectos similares, no son conceptos, son asimilables desde el punto de vista de los efectos, pero no desde el punto de vista del sentido semántico. ¿Qué significa? Que la reticencia, en realidad, cuando se habla de reticencia, está hablando de una omisión, de una no declaración, de callar, de ocultar. Es decir, uno es reticente cuando calla, cuando oculta, cuando no omite declarar algo. Y en cambio la falsa declaración denota una acción. Es decir, uno en realidad declara algo en forma que no se ajusta a la realidad. La reticencia denota una omisión, es decir, una no declaración, y la falsa declaración en realidad denota una acción, es decir, el sujeto declara, tiene una actitud activa de declarar en forma no ajustada a la realidad. Los efectos son los mismos. El concepto es distinto, los efectos son iguales. Ahora, es un concepto bastante, o el instituto, que está tratado a partir del artículo 5 hasta el 10, pero sobre todo el 5, es bastante importante con respecto a cómo está redactado, porque sacarle alguna parte del artículo, algunas palabras del artículo, en realidad hacen que no estemos en presencia del instituto, no estemos en presencia de esa figura. ¿Cómo está redactado el artículo 5? Es decir, habla que, primero, denota un deber de informar que pesa en cabeza del tomador. Ese es un deber jurídico. Dentro de los deberes jurídicos, el concepto sería de carga, no de obligación, pero no deja de ser un deber jurídico. No como obligación, porque no hay un mecanismo por el cual el asegurador pueda obligar compulsivamente, sino que es un deber jurídico de naturaleza de carga, de declarar las circunstancias. El artículo no lo dice, fíjense que habla de las circunstancias hechas de buena o de mala fe. El artículo no dice circunstancias de qué, pero va de suyo que tiene que ser del estado del riesgo. Y el estado del riesgo en relación a la naturaleza del interés. Estado del riesgo. Porque no cualquier circunstancia. Tiene que ser una circunstancia que sea relevante, determinante para evaluar el riesgo. Por ejemplo, si lo que omite el asegurable es declarar el verdadero o el nombre completo del asegurado, eso no sería reticencia, porque no es un elemento determinante para evaluar el riesgo. No declarar, por ejemplo, el nombre correcto o completo del asegurado. La circunstancia tiene que ser referida al estado del riesgo, pero a su vez, de una magnitud tal que provoque en el asegurador la modificación de la evaluación
para evaluar el riesgo, para calcular la prima, tiene que ser de una entidad que quiebre esa equiparación que tiene que existir entre el riesgo y la prima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una falsa declaración del estado del riesgo, pero de una entidad tal que quiebre ese equilibrio que tiene que existir entre el riesgo y prima. No cualquier circunstancia, una que quiebre. Y cuando se menciona el hecho de que sea... Sí. Un ejemplo de reticencia, por ahí se me ocurre, no sé si es erróneo o correcto. En el caso de un siniestro automovilístico, omitir que la persona pasó el semáforo en rojo. No, porque Nicolás me lo preguntó, ¿no? Sí, Nicolás, sí. Sí. No sería un ejemplo, Nicolás, ese. Y te explico por qué. Porque no lo dice el artículo, pero para que se constituya la reticencia, esa falsa declaración o ese estado del riesgo se tiene que dar al momento de la celebración del contrato. Solo sí al momento de la celebración del contrato. Claro. Esta declaración sería a posteriori de la celebración del contrato, exactamente. Durante la vigencia. Porque, les pongo un ejemplo. Supónganse que un sujeto que quiere hacer un seguro combinado familiar, un seguro de su casa, de un inmueble, y cuando declara el estado del riesgo, el sujeto declara, por ejemplo, que su propiedad tenía rejas y alarma. Si cuando se celebra el contrato, la casa tenía rejas y alarma, está declarando el verdadero estado del riesgo. Si no tenía rejas y alarma, ahí comete reticencia porque está declarando que su casa tenía rejas y alarma y va de suyo, que ese es un elemento importante porque no es lo mismo, no es lo mismo la prima que se paga si una propiedad tiene rejas y alarma que una que no lo tenga. Cuando existen medidas de prevención de los riesgos, claramente la prima baja, por supuesto, ¿no? Eso no hace falta ni siquiera explicarlo. Ahora, supónganse que en el primer caso que les puse, que el asegurable, que el futuro asegurado declara que la casa tenía rejas y alarma, y con posterioridad a la celebración del contrato, porque no le gustaba cómo le quedaban las rejas en la casa, desde el punto de vista estético, las tira abajo las rejas, eso tampoco constituye reticencia. De última constituirá otro instituto, que está más adelante, que es el de agravar el riesgo. Pero la falsa declaración, el verdadero estado del riesgo, se debe evaluar al momento de celebrar el contrato. Si se celebra el contrato y el asegurado dice, mi casa tenía o la casa tenía rejas y alarma, se tiene que evaluar el verdadero estado del riesgo al momento de la celebración. Porque si la circunstancia cambia con posterioridad a la celebración, no estamos en presencia de reticencia. No lo dice el artículo, pero va de suyo que es así. Del análisis del resto del articulado. Reitero, y sobre esto no hay discusión ni en doctrina ni en jurisprudencia. ¿Se entiende el ejemplo? El verdadero estado del riesgo se evalúa al momento de celebrar el contrato. ¿Se entiende, Nicolás? Es básicamente cuando dice, cuando el asegurado o el tomador dice que tiene menos riesgo del que en realidad tiene, o sea, para que baje la prima. Sí, claramente el verdadero estado del riesgo, cuando uno declara el estado, cuando el sujeto declara, el asegurable declara el estado del riesgo, y todo lo que vimos en la clase anterior, lo declara y después es el asegurador el que determina, que le individualiza el riesgo, porque en base a esa individualización del riesgo es que va a fijar la prima. Pero aparte de fijar la prima, está evaluando el asegurador cuál va a ser la obligación, porque a la casa esta que nosotros, el ejemplo del combinado familiar, el seguro de combinado familiar, si ocurre la realización del riesgo, que no es otra cosa que el siniestro, la casa la robaron, la casa la incendiaron,
eso va a ser fuente de la obligación del asegurador. Irá un perito de la compañía de seguro y dirá, bueno, la casa sufrió un daño del 50%, estaba asegurado en 100.000 pesos, habrá que pagar 50. Es decir, el riesgo, el estado del riesgo, va a ser la fuente de la obligación del asegurador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Como por ejemplo no declarar que se tiene una enfermedad terminal para los seguros de vida. ¿Podría ser? podría ser, pero acá te hago la siguiente aclaración. Y es un poco a lo que iba. Tampoco dice el artículo, y va de suyo que es fundamental, no lo dice el artículo, pero es fundamental y tampoco no hay discusión ni en doctrina ni en jurisprudencia. Cuando el artículo menciona hechas de buena o de mala fe, pareciera ser que es un sistema objetivo, que no está haciendo referencia a la actitud, a la naturaleza del que declara, que en este caso es el tomador o el asegurado. Y en realidad esta es una redacción poco feliz. Reitero, no fue la redacción original de Alperín, porque no debió decir aún hecha de buena. ¿Qué sería una declaración hecha de buena fe? Si ustedes, yo les preguntaría, piensen en alguna declaración hecha de buena fe, que constituya reticencia. En realidad, lo que debió decir el artículo, y que es así, y que lo toma así la doctrina, y es así en el derecho comparado, y la jurisprudencia lo toma, y un poco contesto acá lo que pregunta Josefina, que debió decir culposa, porque, reitero, no lo dice el artículo, pero esto grábenselo, no es reticencia lo que sin culpa se desconoce. Lo que sin culpa se desconoce. Entonces, si una persona va y declara que no tenía una enfermedad terminal previo a hacerse un seguro de vida, un seguro por fallecimiento, declara que no tiene una enfermedad terminal, y era una persona responsable que cada año y medio se hacía un chequeo médico, tenía una historia clínica, se hacía análisis, y resulta ser que la persona tenía una enfermedad terminal, pero sin saberlo y sin culpa, porque era una persona que se hacía los chequeos médicos, eso no va a ser reticencia. Reticencia sería la persona que sabe que tiene una enfermedad terminal, que sabe que figura en la historia clínica y declara, concurre a una compañía de seguro, pretende hacer un seguro de vida, sabiendo que tiene una enfermedad y declara o no declara la enfermedad. O no la declara, es decir, en este caso constituye reticencia, o declarando, dice, yo no tengo ninguna enfermedad. Eso sería una falsa declaración. Eso sería reticencia. Pero no es reticencia lo que sin culpa se desconoce. Profe, Sí. esta parte de declaración de buena o mala fe de la que habla el artículo no estaba en el proyecto de 1950 de Isaac Alperín. No. El proyecto pasó por una comisión revisora, estaba formada por Michelson, Fontana Rosa y Colombres, y en ese momento Michelson era abogado de una asociación para ese momento era abogado de la Asociación Internacional de Compañías de Seguro extranjeras en Argentina, y hubo mucha presión, de esa asociación muy fuerte para esa época, y en la cual impuso esta redacción que actualmente figura en la 17418. Pero no figuraba en forma original como lo había puesto Alperín. Ahora, Nunca se presentó una curiosidad, ¿no? ¿Algún sí, proyecto de modificación de esta ley, siendo que pasaron tantos años? Porque si la cantidad. doctrina es unánime, digamos, con respecto a la interpretación del artículo, no sabía cómo estar. No, proyectos de modificación de la 17418, sí. De hecho, hay en la Cámara de Diputados, ahora perdió estado parlamentario, pero en la Cámara de Diputados no menos de 5 proyectos
que yo conozca que han tenido estados parlamentarios para modificar tanto la 17418 como la 20091. Y de hecho, la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, la AIDA, tiene un proyecto de modificación de ley, una propuesta de ley de seguros. Sí, claramente hay varios. Perfecto. Doctor, Sí. una consulta. Sería muy raro igual que te hagan un seguro de vida sin determinar si tenés alguna enfermedad o no, pero sería en el caso de que él no sabe que tiene una enfermedad y al final sí la tiene, ahí sería con culpa también, ¿no? Porque fue negligente, digamos. La culpa, por ejemplo, en el caso que yo les puse de la enfermedad terminal, que puso recién la compañera de ejemplo, ¿cuándo sería un obrar culposo y que sí constituiría reticencia? Por ejemplo, la persona que nunca se hace un chequeo médico, que no tiene historia clínica, y entonces quiere hacerse un seguro de vida y declara, no tengo enfermedad terminal, y la tenía, ¿no? Porque si no la tenía no hay reticencia, pero la tenía la enfermedad terminal. Sería culposo si esa persona nunca se hizo historia clínica, no tiene historia clínica, no se hizo chequeo, no se hace periódicamente, o la última vez que se hizo un chequeo médico hace 10 años. Entonces ahí sí el asegurador podría argumentar la reticencia. Pero si la persona ha sido una persona diligente, que se hacía chequeos médicos, que una vez cada año y medio se hacía un análisis clínico, tenía su historia clínica, y declara de buena fe que no tenía enfermedad terminal, no puede hacer el legado de reticencia. ¿No te exige la aseguradora que demuestre los estudios si tenés una enfermedad o no? O sea, Bueno, puntualmente existen 3 sistemas en el derecho comparado con respecto a cómo sería el método para declarar el estado de riesgo. La declaración justamente que va a desembocar si se comete o no se comete reticencia. Argentina en realidad no se enroló en ninguna postura, porque no está normativamente, por lo menos en la práctica es otra cosa, ahora te lo comento, en la práctica sí hay algo, pero no normativamente como tiene, por ejemplo, el derecho español o el derecho francés, que optó por el mecanismo del cuestionario, que ahora te lo aclaro, y de la revisación médica. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista normativo? Nosotros no nos enrolamos en ninguna postura. La declaración tiene que ser una declaración, el primer método es la declaración espontánea. Es decir, existe la libertad por parte del tomador en declararlo. Un segundo método es el método del cuestionario. Es decir, es el asegurador, por tener actitud técnica y expertise en la materia, que le propone al asegurado o al asegurable un cuestionario. Entonces, ahí sí, para declarar el estado de riesgo, el asegurador le propone un cuestionario. Y todo lo que no figura en el cuestionario es porque se entiende que al asegurador no le interesa saberlo. Y una tercera opción es un sistema mixto. Es decir, se permite la declaración espontánea, pero aparte el asegurador le aporta un cuestionario o le hace una revisación médica. ¿Qué pasa en la práctica de la industria aseguradora argentina? Con respecto a los seguros de vida, si es un seguro de vida colectivo, sencillo, de poco monto, generalmente no hay revisación médica. Los seguros colectivos no tienen revisación médica. Ahora, si es un seguro individual y de una cifra considerable, todos los seguros de vida para las compañías de seguros argentinas, no solamente que se le presente un cuestionario y el tomador del seguro tiene que contestar un cuestionario, sino que aparte, si el monto es importante, te vas a asegurar tu vida por, no sé, $500.000, quédate tranquilo que te van a pedir no solamente el cuestionario, sino vas a tener que concurrir a algún médico que propone el asegurador para hacerte una revisación médica. Eso es lo que pasa en la práctica, revisación para los seguros de vida. Pero para el resto de los seguros de daños patrimoniales, no los de personas, en líneas generales, la tendencia a nivel mundial, en la ley española figura puntualmente, se habla del cuestionario, es decir, un poco solamente constituye reticencia la falsa declaración que se conteste sobre el cuestionario que propone el asegurador. Pero nosotros tenemos todavía esto. Profe, sí. Con respecto a estos 3 métodos de determinar la reticencia,
a pesar de que Argentina no se enrola en ninguna de las tres posturas, por ahí se podría asociar un poco más a la mixta, ¿o no? Es cierto, sí. En la práctica, nosotros tenemos un sistema mixto. No desde el punto de vista Claro. normativo, No. no desde el punto de vista normativo, porque la ley no dice nada. No habla de cuestionario, no habla. Simplemente dice, en realidad, si hilamos muy fino, nos enrolamos dentro de la primera postura, que es la declaración espontánea, porque el artículo 5 habla que hay un deber jurídico por parte del tomador de declarar el verdadero estado del riesgo. Esa carga pesa sobre el tomador, pero como no dice cómo tiene que ser esa declaración, pareciera ser como es una declaración espontánea. Claro, pero si en la práctica ocurre algo diferente. Exactamente. Ahora, Perfecto. fíjense que el artículo, yo les voy a hacer comentarios de lo que no dice el artículo y que tiene que ser así. Cuando menciona el concepto de ajuicio de peritos, esta es una de las pocas excepciones que hay en todo el derecho argentino, en la cual se aparta de las reglas de la sana crítica. Porque acá le está imponiendo al juez que para anular un contrato de seguros por reticencia, primero tiene que mediar una acción judicial. Primer punto. Porque el contrato para anular el contrato, en realidad el artículo dice el contrato será nulo, en realidad es un error semántico, deberá decir que el contrato es anulable, no nulo, pero es un error de técnica legislativa, pero para anular el contrato tiene que mediar un juicio, tiene que mediar una acción judicial. Y en esa acción judicial, el juez que declare la nulidad del contrato no puede dejar de pedir el juicio de peritos, la pericial actuaria de peritos. Claramente después el juez podrá apartarse de lo que indiquen los peritos, con fundamento, por supuesto, pero lo que no puede faltar es la prueba pericial. El juez está obligado. Primera consideración, la anulación del contrato se tiene que hacer a través de la vía judicial. No bastará que el asegurador envíe una carta documento al asegurado y diga, usted me cometió falsa, usted no declaró el verdadero estado de riesgo y extingo el contrato. Ahí en este caso, para que el asegurador se libere, deberá iniciar una acción judicial solicitando la anulación del contrato a consecuencia de la reticencia. Primer punto. Dentro de ese juicio, será obligación pedir la prueba pericial, actuaria. ¿Y qué es lo que va a indicar esa prueba pericial? ¿Para qué se pide esa prueba pericial? Porque el perito actuario lo que va a evaluar es si el verdadero estado de riesgo tiene una entidad necesaria, una entidad tal que rompa el equilibrio entre la prima y el riesgo asumido. Eso es lo que va a indicar el actuario. Si el verdadero estado del riesgo hubiera modificado la actitud del asegurador. Y eso lo hacen los actuarios de las compañías de seguro, que son los que evalúan el riesgo. Por eso que el juez lo que debe pedir es una pericia actuarial para indicar si el verdadero estado del riesgo, hubiera modificado las condiciones en las cuales se hubiera redactado y asumido ese riesgo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tampoco lo dice el artículo, pero va de suyo que es así, es que debe existir relación de causalidad entre la falsa declaración o reticencia y el hecho generador del siniestro. No lo dice el artículo, pero debe existir relación de causalidad entre la falsa declaración y el hecho generador del siniestro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como el caso que vimos,
que sería, por ejemplo, que no declare la enfermedad terminal, pero que se muera por otro, porque, no sé, lo pisan, lo chocan. Exactamente, exactamente, exactamente. En el caso del ejemplo que puso la compañera de ustedes, supónganse que el sujeto, el asegurado, no declaró una enfermedad terminal, y la tenía la enfermedad terminal, y era una persona que no se hacía chequeos médicos, entonces obró en forma culposa y declaró que no tenía la enfermedad terminal. Pero la persona fallece no fallece a consecuencia de la enfermedad terminal. El asegurado no se libera. Porque para que exista reticencia, debe existir esa relación de causalidad entre la falsa declaración, en este caso, la falsa declaración, ¿cuál es? No declaró tener una enfermedad terminal, pero la persona fallece de otra cosa, no sé, se le cayó un piano arriba de la cabeza. Para que constituya reticencia y libere al asegurador, la persona debe fallecer a consecuencia del estado de riesgo que no declaró, o del hecho generador. Profe, a mí Sí. se me había ocurrido otro ejemplo, pero como que ahora con esto no lo puedo encajar, ¿me entiendes? A ver. En el caso del seguro de automóviles, que hay que mandarle una foto del auto, del estado del auto vendría a ser, y muchas veces mandan, o sea, yo conozco varios casos de que mandan de autos de otros con sus patentes, o el de auto donde no se note el detalle, y después lo hacen pasar por el seguro, si tienen algún, no sé, choque, o está roto el parabrisas, o sea, en esos casos. ¿Eso sería un caso de requiescencia o falsa declaración? No cabe duda primero, si se equivocaron o mandaron en forma culposa o en forma dolosa. Primero, fotos de otro vehículo, no cabe duda que eso ya de por sí es con reticencia, y eso prácticamente estaría en la prueba ahí. Ahora, generalmente ese tipo de seguros se dan cuando son seguros de tercero, porque si el seguro es contra todo riesgo, ahí generalmente los seguros contra todo riesgo no se hacen con fotografía, porque como un todo riesgo te cura absolutamente todo, es un seguro caro, y generalmente los que hacen seguro contra todo riesgo, una vez al año, cada 2 años, va y le pide al asegurador que le haga chapa y pintura de todo completo. Entonces ahí el asegurador revisa muy bien el auto. Revisa y hay un inspector que toma fotografía, que revisa exactamente el auto, porque sabe que dentro de un año o menos, donde aparezca el primer rayón, va el tomador del seguro o el asegurador y dice, no, mira, me apareció este rayón, cubrímelo y pagámelo. Entonces, es raro que un seguro contra todo riesgo. Ahora, los seguros que son, por ejemplo, contra terceros, sí, se manda la fotografía para ver en qué estado está el auto, si no fue chocado, pero no hay mucho detalle en realidad con respecto a eso. No, pero yo conozco casos porque te conozco una persona que es aseguradora, vendría a ser, pero quizás también ayuda a eso, o sea que él es él quien controla y eso y le da una mano a sus conocidos, no sé si será así, o sea, se pone en riesgo también él. Totalmente, sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. Sí, en ese caso puntual, claramente, el ejemplo que vos estás poniendo constituye reticencia. Constituye reticencia. Lo mismo, por ejemplo, un caso típico, tal vez ahora no se da tanto, igual figura en las pólizas, pero en una época, ustedes son bastante jóvenes, pero en una época, sobre todo década del 90, se robaban muchos equipos de GNC. Si recién había aparecido el GNC en la Argentina, eran equipos muy caros, y los vehículos que tenían GNC tenían una tasa de siniestralidad de robo muy alta, es decir, se robaban más autos con GNC. Entonces, vos tenías que declarar si el vehículo tenía GNC, y lo tenías que declarar porque la estadística marcaba que los vehículos que tenían GNC eran mucho más propensos, pero mucho más propensos a robarse. Entonces, vos agravabas el riesgo. Vos claramente, el verdadero estado del riesgo no era lo mismo
un vehículo que tuviera GNC que no lo tuviera. O el caso, por ejemplo, que no es lo mismo asegurar un auto de uso particular que un auto de uso comercial, como puede ser un remis. Claramente, no pagás la misma prima. Entonces, si vos, por evitarte pagar menos de prima, no declarás que tu vehículo tenía GNC, porque pagás una prima menor, y resulta ser que tenía GNC, y el auto te lo robaron, ahí el asegurador, de poderlo comprobar, por ejemplo, suponete que el auto apareció totalmente dañado, le robaron la rueda, el pasacasé y le robaron los equipos de GNC, y el asegurador al momento de verificar el siniestro se da cuenta que el vehículo en realidad tenía GNC, entonces eso influyó justamente en el robo, el asegurador se va a liberar. Eso constituye un elemento de reticencia. Es una falsa declaración. En este caso, una reticencia o una falsa declaración. Pero claramente, con los elementos que yo les puse, este hecho se tiene que dar al momento de celebrar el contrato. Porque si la persona, por ejemplo, puso la GNC después de celebrar el contrato, eso es otro instituto y será agravación de riesgo. Tendrá que ir y declarar, por ejemplo, que le puso un GNC. Y entonces, claramente, el asegurador lo que va a hacer va a ajustar la prima. Después, una parte del artículo que me parece que merece dar algún tipo de explicación, porque no es tan sencillo entenderlo, por lo menos el alcance, es cuándo se podría obligar al asegurador a continuar con el contrato, por más que medie reticencia o falsa declaración. Y en este caso tendría que hacer una reticencia no dolosa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, la culposa o de buena fe. Y se dan los seguros de vida. En los seguros de persona, pero puntualmente en el seguro de vida, con riesgo de fallecimiento. Pero siempre y cuando se tienen que dar 3 requisitos, y ahí es un poco donde es necesario dar alguna pequeña explicación, porque tal vez no es tan sencillo entenderlo de la sola lectura del artículo. Se tienen que dar 3 requisitos para que se pueda obligar al asegurador a continuar con el contrato, por más que el asegurador plantee la posibilidad de rescindirlo el contrato, de pedir la nulidad del contrato. Primer punto es que existe un perjuicio para el asegurado o el tomador. ¿Cómo comprobamos si existe un perjuicio para el tomador o para el asegurado? En los seguros de vida o en los seguros de personas, el hecho de que haya ocurrido que el contrato tenga una vigencia de muchos años o de varios años, ya tiene íncito per se un perjuicio. Y es fácil deducirlo. Yo les mencioné que no es lo mismo asegurar la vida a los 20 años que a los 40. A medida que va pasando el tiempo, naturalmente en los seguros de vida se agrava el riesgo. A medida que el sujeto, que el asegurado va cumpliendo años, es decir, a medida que va avanzando el tiempo, está más cerca de lo que naturalmente tiene que ocurrir, que es el fallecimiento de la persona. Por lo menos desde el punto de vista estadístico. Entonces la prima que va a tener que pagar, no cabe duda que va a ser mayor a medida que va transcurriendo el tiempo. No en el seguro que se hace a los 20 años, porque las primas son niveladas, fijas. Lo digo en el caso de que se tenga que rescindir el contrato y tenga que volver a recurrir a un nuevo contrato. Ese es el perjuicio, anular el contrato y volver a hacer uno nuevo. Si pasó una determinada cantidad de años, eso es un perjuicio que ya de por sí se puede comprobar. El segundo elemento que hay que probar para poder continuar con el contrato es que sea reajustable a criterio de peritos. Es decir, que existe una posibilidad de reajuste. Y eso ahí justamente los peritos actuarios deberán reajustarlo. Y el tercer punto, y tal vez es el que más explicación requiera, igualmente es una explicación sencilla, pero de la sola lectura tal vez no
ustedes no se den cuenta que hace referencia, es que el verdadero estado del riesgo, forme parte de la actividad comercial del asegurador. Si se da esa situación, si se dan los tres elementos, es posible obligar al asegurador a continuar con el contrato. Es decir, que el verdadero estado del riesgo forme parte de la propuesta de garantía asegurativa que ofrezca el asegurador. Les pongo un ejemplo. Supónganse que una persona no declara que por hobby realiza alguna actividad riesgosa. Por ejemplo, aladeltismo, paracaidismo, actividades náuticas como pueden ser las de buzo. El hecho de no declarar, por ejemplo, que realiza como hobby, no sé, aladeltismo, esa actividad, ese hobby, no lo declara. Eso constituye una reticencia que si el asegurador detecta esa irregularidad con respecto al estado del riesgo y desea plantear la nulidad del contrato, y ya pasaron varios años de vigencia de ese contrato, así quiere decir que se demuestra que anular el contrato le acarrea un perjuicio para el asegurado, que es posible reajustarlo de acuerdo a peritos. Y si el verdadero estado del riesgo, ¿cuál sería el verdadero estado del riesgo? Que la persona practica el aladeltismo. Lo que habría que demostrar, lo que tendría que demostrar el asegurado que pretende continuar con el contrato, con el reajuste, por supuesto, es que ese estado de riesgo, es decir, la actividad de aladeltismo, es una actividad que cubre el asegurador. Es decir, que si lo hubiera hecho hace varios años, hubiera declarado, el asegurador ese riesgo lo cubre. Eso es lo que hay que probar. Porque si el asegurador dice, no, mirá, yo no tengo ninguna póliza que cubre el aladeltismo, entonces no hay posibilidad de obligar al asegurador. Lo que hay que probar es que el verdadero estado del riesgo, es decir, la falsa declaración, sea un hecho, un estado de riesgo que el asegurador forme parte de la actividad comercial. ¿Se entiende? ¿Soy claro con lo que quiero decir? Si se dan esas tres condiciones, es posible obligar al asegurador, con la continuidad del contrato. Le quiero hacer una consulta, profesor. Sí. Yo estoy mirando algo de esas cuestiones de deportes y todo eso, y dice que, por ejemplo, los que hacen ese deporte de aviones que hacen, viajan ahí en el verano, que hacen piruetas por el aire, y todos los son, me parece que la delta eso, que no los cubre el seguro. ¿No los cubre el seguro a las personas que realizan el deporte o a los terceros que están viendo el espectáculo? No cubre el seguro a las personas. Sí, a las personas que practican esa actividad, ¿eso me dice usted? Que practican esas actividades de alto riesgo. Bien. Primero tengo dos cosas para comentarle. Sí. Primero que es cierto que no todas las compañías cubren esas actividades. Primer punto. Sí. El riesgo sí es cubierto por algunas compañías. No por todas, pero sí. No hay ninguna actividad, por lo menos de las que mencionamos comúnmente, como puede ser actividades náuticas de alto riesgo, como puede ser las de submarinismo, por ejemplo, a más de 30 metros de profundidad, o parapente, o aladeltismo, que no tengan cobertura. Primer punto, hay compañías de seguro que las cubren. Segundo, para los terceros, lo que, por ejemplo, actividades de piruetas, por ejemplo, aeronáuticas, como pueden ser las que se hacen con aviones especiales, sí. Los espectadores de esas actividades, hay una ley nacional de seguro contra espectadores de justas deportivas. Eso es una ley que salió a principios de la década del 90, que el autor de esa ley, el expresidente Fernando de la Rúa,
y hay todas los deportes donde existan personas, es obligación por parte del organizador tener un seguro de vida y de daños personales. Así que todos tienen que tener una cobertura de seguro, y de hecho hay una cantidad importante de compañías de seguro que tienen ese tipo de póliza. Claro, mirando el tema que usted hizo el comentario de sobrino, yo estuve mirando la cobertura sobre los drones. Sí. Entonces también eso no tienen cobertura, o tienen... Hay una parte que se aprobó, hay una ley o una institución que aprobó una parte de cobertura, digamos, para la víctima del accidente. Sí, para el damnificado, sí, para el damnificado, para aquel que ha sufrido el daño. Sí, no cabe duda. Sí, sí, sí. No sé, a mí me Sí. parece que era para la víctima no para el asegurado, sino para la víctima. Por ejemplo. Sí, sí, lógico, Sí. no para el asegurado, sino para el tercero que ha sido dañado. Es como si fuera un seguro de responsabilidad, en realidad es un seguro de responsabilidad civil. Los seguros de responsabilidad civil son los seguros que cubren el patrimonio de aquella persona que realiza una actividad y a consecuencia de esa actividad le provoca un daño a una tercera persona, que esa tercera persona que ha sido víctima inicia una acción para justamente resarcirse del daño sufrido. Eso es un seguro de responsabilidad civil, no cabe duda de eso. A mí no me quedó bien en claro, por ejemplo, si hay un choque acá y tengo asegurado el auto y Sí. mato a una persona, ¿esa Sí. persona la cubre el seguro? Pero la persona que manejaba era el asegurado. El que manejaba era el Sí. asegurado. Sí. Sí, lógico, claro. ¿Por qué no entiendo por qué no la cubriría. Si el seguro está al día, si las cláusulas están bien, si el seguro estaba al día, justamente lo que hace la compañía de seguro es pagarle justamente a la víctima, en la medida del contrato, es decir, como con límite en la suma asegurada. ¿Que son los que están asegurados contra todo riesgo? No. No. El seguro contra todo riesgo es aquel seguro que cubre el interés, que es la cosa, en este caso el auto, Sí. pero el seguro contra terceros es un seguro de responsabilidad civil, lo que vulgarmente en la práctica se denomina como RC, responsabilidad civil. El seguro que cubre a los terceros son seguros de responsabilidad civil. Usted podría tener un seguro solamente de responsabilidad civil, sin robo, sin hurto, sin incendio, sin nada. Un seguro, generalmente los autos muy viejos, Sí. las compañías de seguros lo aseguran solamente contra responsabilidad civil, no lo aseguran contra robo ni contra incendio, porque son vehículos muy viejos. Y lo que se está cubriendo es el daño que pueda provocar el asegurado o el conductor del vehículo en el propio manejo de ese vehículo, los daños que le provoques a terceras personas. Terceras personas que pueden ir dentro del propio vehículo o que estén afuera del vehículo. Eso es un seguro de responsabilidad civil que lo va a cubrir a través de esa póliza. Porque no lo interpreté, porque medio se contradice en una parte que a las víctimas no la cubre y se me hizo un poco de... No, los seguros de responsabilidad civil justamente cubren a la víctima, cubren a los terceros damnificados que a consecuencia del riesgo asegurado, que en este caso es el vehículo, como elemento de riesgo, los daños que provoque ese interés, ese bien, en este caso es el vehículo, y que el damnificado puede accionar contra el titular de ese bien, contra el titular de ese interés, el asegurador justamente lo que hace es la cobertura sobre esa responsabilidad que el conductor o el asegurado ejerzan por el daño que han provocado. Pero eso es así, el seguro de responsabilidad civil. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor. Acá me pregunta Josefina, termino con esto. Por favor, la semana que viene vamos a ver el tema de
de derechos y obligaciones. Todo el contrato de seguros tiene un equilibrio entre derechos y obligaciones. Y puntualmente dentro de los deberes jurídicos, ustedes saben que hay deberes jurídicos, los deberes jurídicos pueden ser o obligaciones o cargas. Y los deberes jurídicos, sean obligaciones o cargas, y se pactan o se encuentran cuáles son las consecuencias por el incumplimiento de esos deberes jurídicos, por el incumplimiento de la obligación o por el cumplimiento de una carga. Y ustedes van a encontrar cuando lean la 17.418 que a determinado deber jurídico, en algunos casos, se encuentra la consecuencia, es decir, la propia norma pacta cuál es la consecuencia, y en algunos casos que no. Y ustedes van a encontrar conceptos como suspensión de cobertura, caducidad de los derechos, nulidad del contrato, extinción del contrato, como un elemento en el cual se termina el contrato, es decir, consecuencias por las cuales ante el incumplimiento de un deber jurídico se establece. Y puede haber otros deberes jurídicos que la norma no contempla cuál es la consecuencia. La semana que viene me interesa que ustedes, de la lectura de la 17.418, vamos a analizar justamente cuáles son las consecuencias jurídicas por el incumplimiento de los deberes jurídicos. Sí. Lean la 17.418 con esa óptica. Desde esa óptica. Por ejemplo, no pagar la prima, ¿qué consecuencia tiene? No denunciar el siniestro, ¿qué consecuencia tiene? Sí. ¿Qué deberes jurídicos pueden haber en una póliza, por ejemplo, que no son de fuente normativa, pero cómo va a estar regulado el incumplimiento de ese deber o de esa carga? ¿Se entiende? Sí. Y la semana que viene continuamos. Cualquier tipo de duda que ustedes tengan, la vamos viendo. Disculpe. Bien. Sí. Usted mencionó en el principio de la clase de seguro unas jurisprudencias, no sé si dio el nombre, pero me interesaría tener el nombre para poder leerlas y meterme un poco en el tema, ¿no? Una que estaba el voto de Rosencrantz, por ejemplo. Sí, ¿Qué me mencionó usted? Sí, si querés, googleando, fallo de la Corte, fallo Flores, googleenlo, fallo Flores, les va a salir automáticamente. El otro fallo de la Corte que me parece muy interesante es el de Buffoni. Y una jurisprudencia que me interesa que ustedes, que es muy vieja, que es el primer fallo plenario de la década del 70 en Argentina, pero es una pieza jurídica, es el plenario, si lo googlean directamente les va a aparecer plenario Musa. Musa de Gómez, con Mustafa, Musa de Gómez, plenario, con voto del doctor Morandi. Esos fallos, habría 40 más, pero Flores, Buffoni y Musa. No le digo para el viernes que viene, capaz que lo podemos tocar el tema ese, sino para el otro viernes lo vamos a ver seguro. Todos estos tres fallos que mencionó, ayudan a comprender mejor todos estos temas vistos. Sí, totalmente. Y son de una eminencia totalmente práctica. Totalmente práctica. Genial. Bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.